Hola, buenas tardes, tenga usted señor Moss y todos los presentes. No sé si esta pregunta tenga cabida en este tipo de espacio, pero aquí va. La primera traducción completa de la Biblia al castellano, conocida como la Biblia del Oso, fue publicada en 1569 por Casiodoro de Reina en Basilea, Suiza. Esta traducción se basó en textos hebreos y griegos, no en la traducción latina. Entre la Biblia del Oso y la Reina Valera hay una gran diferencia en cuanto al contenido de una y la otra, y eso que la diferencia entre la publicación de una con la otra son 12 o 20 años, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que en la Biblia del Oso en Mateo hay un Padre Nuestro y en Lucas hay otra versión del Padre Nuestro. En Mateo el Padre Nuestro invoca a un Dios que está fuera. En el de Lucas el Padre Nuestro es una evocación al Dios que está dentro. Esto no se conoce, y en la Reina Valera solo está el de Mateo y anularon el de Lucas. No sé por qué. Ya que me imagino que cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús cómo orar, él no le dio una versión a Mateo y otra a Lucas, o bueno, qué sé yo, no. Esa es una de las tantas diferencias que encontramos, aparte de otras muchas más. ¿Usted cree que Jesús dictó dos Padres Nuestros o otras versiones más? Hago esta pregunta porque en realidad la diferencia es grandísima, y como cultura general sería bueno tener este conocimiento, ya que la Biblia del Oso fue una traducción directa del griego antiguo arameico y la Reina Valera de la Vulgata latina escrita y traducida del latín. Otra cosa. En Mateo supuestamente Jesús dice y le pide al Padre que no esté metiendo a los mortales en tentación, así como Jesús fue tentado en el desierto, ya que el Padre le gustaba tentar a sus hijos. Bueno, gracias y disculpe, esperando mi pregunta tenga sentido. Tiene todo sentido, gracias por la confianza de preguntarme algo tan específico en ámbitos religiosos. Primeramente, ¿es verdad que hay estas dos versiones? Bueno, por un lado, los evangelios de Mateo, sobre todo 6, 9 al 13, y el de Lucas 11, 2 al 4, presentan diferentes versiones del Padre Nuestro. Por un lado, Mateo tiene como un tipo de versión más extensa y formal, mientras que Lucas la presenta de una forma mucho más breve y directa. Estas diferencias se pueden deber, quizá, a que Jesús enseñó esta oración en distintas ocasiones. O tal vez los evangelistas la adaptaron según la audiencia. No es que Jesús haya dado dos versiones diferentes, sino que la misma pudo haber sido capturada de dos maneras diferentes. Es decir, es lo mismo como le escuchó Mateo como le escuchó Lucas. Es como lo que pasa con los chismes. Tú escuchas un chisme Organia y lo cuentas diferente al vecino chismoso, que quizá le pone un poquito más de cosas dentro de lo que es su propia explicación del chisme. Puede pasar así con el Padre Nuestro. Pero hacía referencia a la Biblia del Oso. Esta se conoce así, primero porque fue traducida, como ya bien lo dijiste, por Casiodoro de Reina en el año de 1590. No, 1500. 2, 3, 4 menos 5 por el 10% menos el 20, 1569 más o menos. Y efectivamente está basada en textos hebreos griegos, ¿sí? Que hay que recordar que antes de que se pudiera popularizar la Biblia en latín con la Vulgata, se llamaba de alguna manera a la colección de libros Biblia, y se conocían por parte de las traducciones griegas. Primero se tradujo al griego, después ya al latín y muchos años después a otros idiomas. La Reina Valera, revisada por Cipriano de Valera, más o menos en el año de 1602, también se fundamentó en algunos textos muy originales, pero con influencia de la Vulgata latina, como ya lo expliqué. Esta Vulgata latina, que significa vulgo, que habla latín, es decir, personas que estaban en ese momento hablando latín, no griego, no arameo, no hebreo, sino latín, que era la lengua del Imperio Romano, tuvo influencia dentro de lo que es la Biblia del Oso. Ambas versiones incluyen tanto al Padre Nuestro de Mateo como también al de Lucas, pero con algunas variaciones dentro de la traducción. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué hay estas diferencias? Como ya lo comenté, puede ser por cómo se tradujeron, cómo fueron traducidos estos manuscritos, que aparentemente están presentando estas divergencias, y los traductores tomaron decisiones de acuerdo a la evidencia disponible de su época. O sea, lo escribían, pero decían,
Pues yo creo que tuvo que haber sido de esta manera, que Jesús tuvo que haber dicho que la mejor manera de hacer una oración al Padre tiene que ver con la forma en la que el Padre ve a sus hijos o cómo los hijos ven el Hijo espiritual ve al Padre, ¿no? Así que estas distintas, perspectivas teológicas y contextos de los evangelistas influyen en cómo vemos hoy el Padre Nuestro. Podemos decir, querida amiga, en resumen, que no es que Jesús tuviera un repertorio así grande de oraciones como si fuera un cantante de concierto, ¿no? Sino que estas diferencias de las versiones del Padre Nuestro más que nada reflejan las distintas tradiciones, por un lado, contextos históricos, culturales, en los que también se transmitieron y registraron las enseñanzas de Jesús. Ambas versiones, si tú te pones a revisarlas con detalle, te van a ofrecer perspectivas de la oración y la relación con Dios. Por lo tanto, el estudio de estos puntos bíblicos siempre implica que pongamos un contexto cultural e histórico. El Padre Nuestro es, desde muchos aspectos, como que la oración estrellita para el cristianismo, porque, si ya lo sabes bien, se supone que es la única que Jesús literalmente dejó a los demás, al mundo entero. Fue la única. No pidió que la escribieran, sino que más bien los que la escucharon pudieron entonces adaptarla. Ahora Jesús la dicta o la expresa después de que los apóstoles están insistiendo continuamente que les enseñara a orar. Y que aunque Jesús ya les había dicho, abre tu corazón en un lugar en el que te encuentres con Dios, con el Padre, siempre los judíos de aquella época querían toda una receta que pudiera ser incluso mágica para que no les faltara lo necesario. En fin, ¿tú qué opinas, querida Organia? Déjame aquí tus comentarios al respecto.